Bienvenida a Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex desde el Buró de Bloomberg, y Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Juan Francisco, durante esta semana hemos visto que el peso se ha devaluado frente al dólar y ha empezado a alejarse del nivel psicológico de los 19 pesos, afectado principalmente por los comentarios de Trump sobre los aranceles y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el efecto negativo en nuestra moneda persista y que siga siendo un buen momento para comprar dólares? Claro que sí, Susana, como bien comentas, el tipo de cambio, pues el día de hoy sobre todo vimos un brinco a los 19,30 en el interbancario, ya el cierre finalizó en 19,22 aproximadamente, y esto pues nos refleja el nerviosismo que ha estado presentando el tipo de cambio ante los comentarios que ha hecho Trump y obviamente ante el efecto que tendrían estos en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. En la parte técnica nosotros vemos que niveles de 19,30 son una resistencia muy importante, ya que ahí se encuentra su media de 200 días. Con este nivel, pues veríamos nosotros que de romperse podría estarse confirmando un cambio de tendencia del movimiento bajista que hemos visto durante los últimos 4 meses y en donde el tipo de cambio ha establecido un soporte sólido alrededor de los 19, en donde inclusive en algunas ocasiones ha logrado colocarse por debajo de los 19 pesos. Con esto, pues yo te diría que el tipo de cambio seguimos viéndolo como en niveles atractivos, ya que nuestra expectativa técnica es que probablemente rompa dicha media de 200 días y con esto continúe con el movimiento alcista. Además, en la gráfica ya de un poquito más de tiempo, de mediano plazo, podemos ver cómo el tipo de cambio regresó hacia su media de 200 semanas, la misma que se alejó casi 30% cuando vimos máximos históricos de 22 pesos y que ahora con los mínimos que vimos de 19,75 prácticamente alcanzó dicha media. Con todo esto, pues vemos que las condiciones podrían dar un giro muy importante en el tipo de cambio, sobre todo si se confirma el cambio de tendencia y rompe por arriba de su media de 200 días. Alfredo, por otro lado, ¿cómo se ve el desarrollo de los mercados en China dentro de este ambiente de tensión comercial y económico con Estados Unidos? Claro que sí, Susana. Bueno, en realidad vimos ante los primeros meses del año movimientos de recuperación importantes de la bolsa de China, por un lado, y una apreciación en lo que se refiere a la divisa, el yuan. ¿Qué ha sucedido prácticamente ya en los últimos, diríamos, al menos una semana? Bueno, vimos por ahí en este movimiento de la bolsa de China un inicio donde empezaba a consolidar ganancias después de un 30% de incremento. Sin embargo, este fin de semana con el anuncio de Donald Trump, China, la bolsa amanece con un gap o brecha. Este gap o brecha, desde nuestro punto de vista, deja injerencia que si este no se cubre de manera rápida, la señal de baja prevalecerá en términos generales. De este lado, el yuan, vemos por ahí una recuperación, bueno, más que una recuperación, una depreciación de la divisa después de un periodo básicamente entre marzo y abril de movimientos de estabilidad. Así que en términos generales creemos que los mercados se encuentran ya en un proceso de ajuste de las ganancias recientes y quizá los movimientos erróneos o erráticos pudieran prevalecer en el corto plazo. A pesar de que mañana es un tema incógnito de qué va a suceder, muy probablemente las señales que tenemos son de riesgos negativos para estas bolsas y para la divisa el yuan. Juan Francisco, además, el principal índice accionario en México, el S&P, Bolsa Mexicana, BMW, IPC, acumuló ya 13 sesiones de baja consecutiva, una de sus peores rachas bajistas que hemos visto en la historia del índice, afectado por las fuertes caídas experimentadas pues en la mayoría de los mercados accionarios. Entonces, bajo tu perspectiva, ¿crees que esta caída sea una oportunidad para invertir en el mercado de renta variable en México? Sí, ha llamado mucho la atención, como bien comentas, estas 13 caídas consecutivas o 13 sesiones consecutivas de baja. El día de hoy todavía logró recuperarse de los mínimos cercanos a los 42.500 puntos. Sin embargo, pues ni con eso logró cerrar positivamente. En nuestra perspectiva técnica vemos que esta racha bajista, si bien es una de las más, vamos a decir, continuas bajas que ha presentado nuestra bolsa, no la más, en términos de acumulación de pérdidas, de las más graves. Sin embargo, pues vemos que esto es reflejo
reflejo precisamente de que los inversionistas pues estarían obviamente preocupados o más preocupados en nuestra bolsa que en otras bolsas en general. Además, en la parte técnica vemos que el índice del IPC en México detuvo su avance justo sobre su promedio de 200 días y ahora pues se encuentra prácticamente por debajo de la media de 50 días también, y con esto pues estaría empezándonos a dar señales de debilidad. Además, nosotros pensamos que este repunte que ha tenido nuestra bolsa y las otras bolsas en los últimos 4 meses es meramente un ajuste correctivo dentro de la tendencia bajista. En la gráfica semanal podemos observar claramente cómo este rebote apenas alcanza a llegar a la parte, vamos a decir, baja del canal alcista previo, y ahora también además a la parte alta del canal bajista vigente. Con todo esto, las condiciones técnicas de nuestra bolsa son bastante preocupantes. Pensamos que hay un soporte intermedio en los 42.500 que, de respetarse, podría obviamente generar algún tipo de corrección. Sin embargo, el rompimiento por debajo de los 42.500 puntos habilitaría el siguiente objetivo bajista, que nosotros pensamos se encuentra alrededor de los 40.000 puntos, que es básicamente donde detuvo la caída hacia finales del año pasado. Bien, pues finalmente, Alfredo, después de conocer el dato de inflación en abril, ¿cómo se espera mayo y en general el 2019 en este sentido? Claro que sí, Susana. Bueno, abril fue sorpresivo. Durante la primera quincena el resultado estuvo más arriba de lo que esperaba el mercado. El nivel de deflación fue fue mínimo en términos generales, ya que la inflación mensual termina a 0.05. Pocas instituciones son las que realmente estuvieron muy cercanas. Ahí, desde nuestro punto de vista, el nivel básicamente de 4.41 que presenta hoy la inflación pudiera ser antesala o cercana a un techo en la inflación anual, es decir, básicamente inflación 12 meses. Pensaríamos que entre mayo y junio, entre abril y mayo estará alcanzando ese punto máximo, que podría ser, te digo, entre 4.40 y 4.50, y a pesar de que mayo pueda ser deflacionario, las inflaciones del segundo semestre a nivel mensual van a ser mayores, pero evidentemente la base anual le ayudará, así que esperamos alrededor de 3.70, 3.80 el cierre de año, pero sí, de alguna manera, a mayo, como bien preguntas, básicamente una deflación del punto 17 aproximadamente. Cierre de año ya dentro de la meta del Banco de México. Muchas gracias, Alfredo Huerta, claro, y Juan sí. Francisco Caudillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo.